Adelante, Dani. Bueno, bienvenidos compañeras, compañeros, compañeros al conversatorio del día de hoy en la Universidad Nacional de las Artes, en el taller de Filosofía de la Liberación, con un tema que hoy aún no hemos visto y que merece ser tratado por un especialista como el invitado, el compañero Alejandro Medici. Más allá del horizonte que abarca la razón comprensiva, aún ontológica, resiste la realidad del otro. Cuando el otro habla y actúa desde sí, revela la exterioridad, su alteridad, que nunca la razón ontológica, que incluye al derecho, podrá escrutar desde sí misma. El otro, el subsumido, el pobre, no puede ser interpretado, analizado desde el sistema. Será su biografía, su actitud, su voz escuchada, y la escucha de ese otro vulnerado nos podrá dar un inicio de esperanza. Por eso el tema que nos convoca, Derecho y Filosofía de la Liberación. Estarán con nosotros hoy en la coordinación Pablo Pérez Ledesma de la UBA y de AFIL, Carlos Silva de AFIL Argentina y de la Universidad Nacional de Rosario, y Enrique Díaz de la Universidad de Jujuy. Le doy la palabra, por tanto, al compañero Pablo Pérez Ledesma. Gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel. Bueno, me toca presentar al expositor. Alejandro Medici es abogado, egresado de la Universidad Nacional de La Plata. Es doctor en Derechos Humanos por la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla. Es profesor titular de cátedra de Derecho Político en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad Nacional de La Pampa. Es director del Centro de Investigación en Derecho Crítico de la Universidad Nacional de La Plata, director de la especialización en Derechos Humanos en la Universidad Nacional de La Pampa, y tiene un currículum muy extenso. Él con mucha modestia me envió solamente algunos datos, así que en realidad va a ser bastante acotada esta presentación en ese sentido. Le agradecemos enormemente la presencia, y bueno, le cedo la palabra. Bueno, compañeras, compañeros, la verdad que muy agradecido. Para mí es un gustazo poder conversar con ustedes algunos temas, presentar algunas cosas que no pretenden ser verdades cerradas, sino más vale conjeturas para abrir, problematizar y compartir, ¿no? Esa es la realidad. Yo pienso que los que venimos de formación jurídica, lamentablemente por algunos sesgos que hay en las academias de derecho, incluso en las universidades públicas, que se van resolviendo, ¿no? Hay excepciones, hay logros, hay avances, pero los que somos un poco más viejos tenemos el lastre de una formación académica muy formalista, muy positivista, muy sesgada a la consideración de lo normativo como fetiche, ¿no? La fetichización del derecho, y tenemos que hacer un esfuerzo por mejorar esa formación, por abrirnos, por trabajar más que desde la normatividad jurídica abstracta, desde las experiencias de las personas que teóricamente son declaradas como titulares de derechos, desde el barro, desde la sangre, desde la historia, abrir a una impureza constitutiva, una historicidad y una contingencia del derecho, ¿no? Y en esto acercarnos a un pensamiento situado que trata de realizar estas tareas desde
las exigencias históricas y morales de nuestra realidad nacional y de nuestra realidad latinoamericana, como diría uno de los fundadores del grupo argentino en ese segundo Congreso Nacional de Filosofía, donde apareció tematizada por primera vez así la filosofía de la liberación. Enrique Dussel iba a decir por costumbre, no, Mario Carlos Casalla, que es el que utiliza este término de pensamiento situado y lectura culturalmente situada de la filosofía. Eso nos exige reformular, repensar el derecho, ¿no? Nos abre a una nueva forma de considerar el derecho. Y es considerarlo entonces como una mediación más. El derecho es una mediación para proyectos sociales. El conjunto de normas jurídicas con pretensión sistemática, que están respaldadas en última instancia por la coacción del Estado, y que buscan regular ámbitos relevantes de nuestra convivencia, de la convivencia entre nosotros, nosotras y con la naturaleza, es sin embargo una mediación para proyectos. Hay un texto hablando de quién es el principal referente, el mayor sistematizador, que le da nombre a este taller, ¿no? de la filosofía de la liberación, no el único, pero sí el que más ha sistematizado y trabajado estos temas. Sin embargo, en toda su dilatada obra hay muy pocas referencias específicas al derecho. Aparece alguna referencia en su obra para una ética de la liberación latinoamericana, aparece alguna referencia en unos escritos que él tiene en este libro, Praxis Latinoamericana y Filosofía de la Liberación. Es un escrito del inicio de su exilio en México, de 1977, 78, de la época en que nosotros estábamos sumergidos en una dictadura, en la dictadura, el terrorismo de Estado del proceso de reorganización nacional, y él estaba iniciando sus aproximaciones a la obra de Marx, ¿no? Había empezado ya a coordinar ese seminario donde se van a dar cita después discípulos de Dussel que hoy conocemos por lo notorio de su obra en el campo de la filosofía de la liberación, como Juan Bautista Segalés, fallecido hace poco, o varios discípulos de Dussel, ¿no? Y ahí a mí me parece que hay una reflexión que es muy buena y de la cual es poco conocida, y merece incluso ser citada literalmente, ¿no? Ya que ustedes tienen la generosidad de aguantarme y de darme tanto tiempo para que yo me pueda explayar, porque es un texto poco conocido, ¿no? Dice, la cuestión del derecho, este texto es un capítulo del libro Praxis Latinoamericana y Filosofía de la Liberación, se llama Derechos Básicos, Capitalismo y Liberación. La cuestión del derecho deja de ser una preocupación teórica y se torna una preocupación práctica, histórica, política. ¿Tienen los oprimidos, pobres, reprimidas derecho a la rebelión? ¿Tienen los opresores derecho a defender la estructura vigente que produce la dominación sobre clases empobrecidas y sobre el pueblo en general?
¿Tienen los gobiernos de seguridad nacional derecho a defender valores eternos hasta el punto de eliminar los cuerpos, torturar hasta la muerte del apresado, y todo por el derecho garantizado por la ley o por el ejercicio puro del poder apoyado en la fuerza? Pienso que esta cuestión se encuentra hoy en el fundamento de nuestra edad histórica. Es un problema de filosofía americana, del norte y del sur. Unos sufren el derecho injusto de los poderosos y se pregunta, ¿hay acaso derecho injusto o puede haber derecho injusto? Otros, en cambio, parecieran no tener derecho para vivir, comer, erigir su persona como una instancia absoluta que debe ser respetada como ante aquello delante de lo cual ningún sistema, valor u orden, por más justo, religioso o divino que se presenta, puede mediatizarlo. Y después, hablando, ¿no?, de la función de la filosofía de la liberación, dice, una tal filosofía crítica vendría a mostrar el derecho absoluto a la liberación. Para ello es necesario destruir igualmente falsas estructuras teóricas que justifican el derecho de la pura fuerza irracional y desarrollar un discurso positivo que devuelva a los revolucionarios el último sentido de la dignidad de sus gestos heroicos. Bueno, así, con este nivel de gravedad y en ese contexto, que era el contexto del exilio, de las dictaduras de seguridad nacional en América Latina, me parece que una de las contribuciones más importantes de Dussel, que después va a ir desarrollando en su política de la liberación y va a ir desarrollando en los materiales preparatorios, por ejemplo, hacia una filosofía política crítica sobre el sistema del derecho y los derechos humanos. Pero acá, en un principio, lo que dice Dussel es esto, dice, el derecho es sobre todo proyecto, es mediación para un proyecto. No es apenas un conjunto de normas jurídicas escritas, positivizadas, ¿no? Dependerá de las características del proyecto cómo sea esa mediación jurídica. Es una mediación históricamente contingente en cuanto a sus contenidos, porque depende de lo que le marca el proyecto para el cual sirve, pero es a su vez siempre necesaria, es una mediación necesaria. Él dice, bueno, si el derecho vigente como proyecto, como mediación para un proyecto, es el derecho que tiene vigencia, que tiene eficacia, que tiene las condiciones para poder tener efectividad en los vínculos sociales que pretende regular. Ese es el derecho vigente. El derecho vigente, por lo tanto, siempre está en contradicción con el derecho de los oprimidos, dice Dussel, porque el derecho de los explotados, de los excluidos, de los oprimidos, todavía no tiene condiciones de vigencia, es como una especie de derecho utópico, es como una especie de derecho a la esperanza. Es aquel derecho que todavía no tiene las mediaciones que lo hacen vigente, que lo hacen factible, que lo hacen efectivo. Entonces fíjense, ¿no?, que ya desde el principio Dussel en este texto pone dos contradicciones que están claramente interrelacionadas, ¿no? Por una parte hay una contradicción entre lo que el derecho proyecta, ¿no?, cuáles son sus fines, aquello que debería ser de acuerdo al proyecto para el cual el derecho es mediación, y las condiciones de poder que hacen que ese derecho sea vigente, que pueda realizarse, que tenga eficacia en los vínculos sociales. Y por otra parte, la otra contradicción íntimamente relacionada con esta es que el derecho que tiende a ser vigente, que tiende a presentarse como el derecho, con mayúsculas, ¿no?, el derecho fetichizado,
divinizado, es el derecho de los grupos dominantes. No es el derecho de los oprimidos, de los excluidos, porque ellos no tienen el poder para poner la factibilidad de sus pretensiones en términos de derecho. El derecho vigente, dice Dussel, con una cierta equivocidad, porque nosotros en derecho siempre distinguimos lo que es vigencia, que es que hay una norma puesta por el órgano competente y por el procedimiento, eso es vigencia jurídica en sentido estricto, y otra cosa es que esa norma tenga eficacia social, que efectivamente tenga efectos sobre los vínculos sociales que pretende regular. Pero esa distinción, bueno, Dussel no la tiene, él habla de derecho vigente hablando del derecho que tiene las condiciones de eficacia social. Es el derecho que es eficaz en los vínculos sociales. Ese es el derecho de los dominadores, de los poderosos. ¿Por qué? Porque para poder tener esas condiciones de eficacia social hay que tener el poder. Y después en este texto es muy interesante porque empieza a discutir algunas cuestiones que se daban en esa época, empieza a discutir digamos, la prioridad de los derechos de libertad de contratación y de propiedad privada que estaban de la mano de la aparición del neoliberalismo como política económica en Estados Unidos, Inglaterra, y que aplicaban las dictaduras militares de Chile y de Argentina. Y ahí por primera vez entonces Dussel dice, no, por encima de esos derechos, ¿no? Y toma la frase famosa del libro de Milton Friedman, este discípulo de Hayek y von Mises, divulgador de los dogmas del neoliberalismo económico, Libertad de elegir, ¿no? Que era uno de sus bestsellers de la época en que Dussel escribe este libro, muy, muy difundido en Estados Unidos y en América Latina. Dice, bueno, para tener libertad de elegir, lo primero hay que poder vivir, hay que poder reproducir la vida, por lo tanto, primero es el derecho a la vida. Y en segundo lugar, hay que tener que elegir, qué opción, hay que tener opciones, no es la mera supervivencia, dice, no es apenas la vida vegetativa, sino que es que la vida va asociada con el trabajo, con el producto del trabajo, con el ámbito natural y espacial del trabajo. Es decir, todo lo que después, en la maduración de su obra, años después, en la ética de la liberación, en la edad de la globalización y de la exclusión, que un poco marca el momento de maduración filosófica de la obra de Enrique Dussel, él va a llamar el principio material de producción, reproducción y desarrollo de la vida. Ahí todavía lo toma como derecho, pero dice, no es un derecho más, es el derecho que es condición de los otros derechos. Todavía no tiene la precisión terminológica que va a ir ganando con su maduración filosófica al llegar a la ética de la liberación en la edad de la globalización y de la exclusión. Ese derecho a la vida que él contrapone a la propiedad privada, él vincula al derecho a la vida el trabajo como actividad transformadora de la naturaleza para la satisfacción de las necesidades humanas, la dignidad del trabajo, el producto del trabajo, es decir, cita párrafos de los manuscritos económicos filosóficos de Marx de 1944 sobre el trabajo enajenado o el trabajo alienado, ¿no? Toma todos esos aspectos y los vincula después con los bienes que tienen que ver con la salud, con la educación, con la vivienda, es decir, lo que nosotros llamaríamos derechos económicos, sociales y culturales, todos ellos conglobados o hechos posibles por esta comprensión amplia del derecho a la vida que contrapone
a las políticas y a las prácticas neoliberales, y donde también menciona la integridad corporal, ¿no? Vinculado o en contraposición a las prácticas de tortura, de desaparición de personas, de eliminación física. Es decir, ahí aparece un anticipo de lo que va a ser después en la ética y en la política de la liberación el principio sociomaterial de producción, reproducción y desarrollo de la vida. En la maduración de ese proceso, ya en sus obras preparatorias, complementarias de la ética, digamos, las que se dan entre la ética de la liberación y la política de la liberación, que ya van al tránsito entre los años fines del siglo pasado y la primera década del corriente siglo, donde empieza a publicar, ¿no?, su secuela de Política de la Liberación, él va a llamar al principio material de la vida, no como un derecho, sino como un principio ético. Va a derivar su filosofía de la ética de la liberación, es decir, la filosofía de Dussel es una filosofía que tiene una derivación primero de su ética de la liberación en la globalización, en la edad de la globalización y la exclusión, donde el principio sociomaterial de producción, reproducción y desarrollo de la vida se va a acompañar con un principio que él va a llamar de legitimidad, un principio procedimental, formal, que en su trabajo de aplicación a la política va a llamar principio democrático, ¿no?, donde va a construir este segundo principio sobre la base de los diálogos que va a tener con Jürgen Habermas, pero especialmente con Karl Otto Appel, ¿no?, donde va a desarrollar un poco cómo la filosofía de la liberación, la ética de la liberación, incorpora también una dimensión discursiva, procedimental, consensual, como segundo principio, y en tercer lugar, las mediaciones que tienen que ver con la factibilidad, para que los dos principios anteriores no sean palabras que se llevan el viento, no sean utópicos, sino las condiciones de mediaciones organizativas, institucionales, normativas, que tienen que ver con la posibilidad de que esos principios material y dialógico consensual no sean meras palabras que se lleva el viento. Y a su vez, estos tres principios van a tener su contracara crítica, que va a ser el momento, si se quiere, analéctico, o crítico de la ética y de la filosofía de la liberación, que pasa por la verificación de las víctimas, de la letalidad, de la historia criminal de la humanidad para todos aquellos grupos de personas, colectivos, pueblos, que no tienen las condiciones para producir o reproducir su vida, que están excluidos, no tienen voz, no hacen parte de la agenda pública sus problemas, ¿no?, a nivel de la generación del consenso, y que por lo tanto, con su existencia y con su lucha, con su praxis de liberación, demuestran la no factibilidad de los sistemas vinculados a la totalidad existente. Y esos tres principios en su dimensión arquitectónica, en su dimensión crítica, Dussel los va a utilizar para fundamentar en forma analógica, por analogía de proporción, la política, la económica, en sus 16 tesis de economía política, por ejemplo, donde retoma muchos de los temas que había dialogado con el marxismo a partir de su análisis de las 4 redacciones del Capital, los Grundrisses, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, esta fundamentación analógica que él hace diciendo, bueno, hay
por ejemplo, a la hora de enfocar una política de la liberación, distintas formas de fundamentarla, o puede haber distintas formas de fundamentación de una filosofía política. Una puede ser aquella que directamente tiene un principio de fundamentación fuerte, que establece un principio moral o ético y considera que la política debe ser una provincia de esa, o una derivación, o debe estar determinada por esa fundamentación en un sentido fuerte. ¿Cuál es el problema de este tipo de fundacionalismo o fundamentación fuerte? Que es que tiende a perder de vista las tensiones que existen, por ejemplo, entre el campo de la moral y de la política, las especificidades institucionales, las características de la acción social, lo propio del campo social de la política como campo de acción práctica, en términos de Bourdieu, que tienen autonomía relativa respecto a los problemas que se pueden plantear desde la moral, lo sabemos, ¿no? Y por el otro lado, en el otro extremo, una fundamentación de la política que separe totalmente la política de la moral, que diga, bueno, la política tiene sus propias reglas, no tiene ningún campo de tensión con la moral porque son campos absolutamente diversos, donde en este tipo de fundamentaciones la política tiende a reducirse a su dimensión estratégica y a ser juzgada solamente por la eficacia en conseguir y en ejercer el poder, ¿no? Entonces, frente a esas dos alternativas de una subsunción de la política en la ética o en la moral, que le resta autonomía y especificidad a la política, o frente a la separación total que nos condena a una política sin contenidos morales ni normativos, totalmente sesgada hacia la eficacia en la obtención del poder y hacia lo que por lo tanto digan o establezcan los poderosos, Dussel propone una fundamentación analógica, ¿no? Lo análogo es distinto a lo unívoco y es también distinto a lo equívoco. Las fundamentaciones posmodernas, politicológicas, empíricas, descriptivas, que separan la política de las consideraciones éticas, son de alguna forma equívocas, porque para una política de la liberación que se debe fundamentar en ciertos presupuestos normativos, o debe tener en cuenta cómo desarrollar en el campo de la política ciertos presupuestos normativos, éticos, y vamos a ver también jurídicos, eso resulta totalmente equívoco, resulta un campo que abona la amoralidad o que incluso puede abonar el cinismo de la servidumbre frente a cualquier fenómeno de poder que se imponga por su eficacia. Del otro lado, la fundamentación absoluta que subsume totalmente la política a ciertos principios rigurosos de ética o de moral, tampoco nos sirve porque es demasiado unívoca y pierde de vista las tensiones históricas que existen entre la acción política práctica y los marcos de normatividad que esa acción debe tener, y le resta autonomía y especificidad al campo de la política. Entonces, él propone una solución distinta, que no es ni subsumir la política en la ética, no es unívoca, ni tampoco es equívoca, ni da pie al cinismo, o a la inmoralidad en la política, o a un pretendido realismo político, que sería que en política no hay normas morales, sino que rige lo que dicen los poderosos, porque esto sería equívoco desde una perspectiva de la filosofía de la liberación. Entonces, propone una fundamentación analógica, donde los principios de la filosofía de la liberación
sociomaterial, deliberativo, formal, procedimental y de factibilidad, se aplican analógicamente en el campo de la política. ¿Qué quiere decir que se aplican analógicamente? Que por una parte esos principios son los mismos, porque justamente lo que caracteriza la ética es que no tiene un campo autónomo de la ética de aplicación práctica, ¿no? La ética es ética aplicada desde ciertos principios, se aplica en las relaciones económicas, en las relaciones políticas, en el ámbito de las relaciones con la naturaleza, pero no hay un campo puro de la ética, no hay una profesión de ético como campo práctico específico. La ética es ética aplicada siempre en alguna manera, los principios de ética se discuten y se piensan, y también en la ética de la liberación, para ser aplicados en campos prácticos. Por lo tanto, es posible en cada campo práctico hacer una aplicación analógica, pero a su vez diferenciada de unos principios éticos semejantes en los distintos campos prácticos. Y así Dussel construye su política de la liberación. Él dice, bueno, en la política de la liberación el principio sociomaterial de producción y reproducción de la vida tiene que ver con la voluntad política colectiva, con la soberanía popular, con la potencia del pueblo, con una voluntad de vivir en común, porque rescata esa característica antropológica también de la política, que es que el ser humano no es un hongo que crece solo en la pradera, sino que para producir y reproducir su vida debe hacerlo en comunidad. Es un mamífero que, si tiene suerte, su primera experiencia será la teta, que aprende el lenguaje de su grupo familiar y de sus ámbitos de socialización y las primeras normas básicas de sociabilidad, ¿no? Es esto que se decía históricamente, que el ser humano es un animal político, es un zoón politicón, es un animal social. Por lo tanto, para poder desarrollar su vida debe ser un conviviente humano, y la comunidad debe desarrollar las formas de reproducción de la vida de sus miembros y de la comunidad como tal a través de un proceso, de una organización de satisfacción de las necesidades que pueden reproducir la vida, ¿no? Entonces, lo primero es la voluntad de vivir en común en la aplicación analógica de la ética de la liberación al campo de la política práctica. Y eso tiene que ver con la organización de la satisfacción de las necesidades, con la división del trabajo social. Eso además no se puede admitir en los estándares en que vivimos hoy, que pueda ser hecho en forma arbitraria o autoritaria, sino que requiere de la aplicación analógica al campo de la política del principio consensual, deliberativo, procedimental, formal. El segundo principio de la ética de la liberación, que en el campo de la política es el principio democrático, o lo llamamos así, principio democrático, así lo llama Dussel. Y en tercer lugar, eso implica la organización política, implica que la comunidad debe ser organizada, que la comunidad debe organizarse, debe poner las mediaciones de factibilidad para que los otros dos principios no sean principios utópicos, pero utópicos en el mal sentido, ¿no? Palabras que se lleva el viento. Hay que organizar, y la institución principal que organiza es el Estado y sus diversas mediaciones en relación a la sociedad. Hay que poner las pautas institucionales, normativas, que hacen a la factibilidad de la reproducción de la vida en forma consensual de la comunidad. Bueno, esto que hace Dussel, a mí me parece, o lo que yo he venido trabajando, conversando con Carlos, con otros colegas con los cuales tenemos estas mismas inquietudes de pensar cómo se puede hacer una filosofía de la liberación, el mismo principio de fundamentación analógica puede aplicarse al campo del derecho, pero pensando acá justamente que una filosofía de la liberación
exige que el derecho, entonces, sea una mediación que tienda a convertirse en un derecho vigente, como dice Dussel, en el sentido de que tenga eficacia para hacer una mediación para proyectos de liberación. Y eso implica, por lo tanto, que el derecho no solamente va a ser un orden objetivo de normas jerarquizadas, sino que el derecho va a ser también un derecho que se va a centrar en la noción de derechos humanos, ¿no? Y esto lo madura desde este texto que yo les cité, donde hay una primera referencia de Dussel al tema del derecho, los derechos humanos, que él ahí todavía en esa época llamaba derechos básicos por las discusiones que estaban dándose en materia de derechos morales y derechos básicos a partir de la obra de Ronald Dworkin, que discutía, digamos, con los autores neoliberales que habíamos referenciado antes. Sin embargo, ya en la maduración, en los materiales preparatorios para la política de la liberación, hacia una filosofía política crítica, que es un texto publicado por la editorial Desclés de Brouwer, a principios de este siglo, él ya diferencia entre el sistema del derecho y los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos como un poco el alfa y el omega de la posibilidad de una transformación en sentido liberador del sistema del derecho. Y ahí empieza a distinguir y aplicar esto que había dicho en general sobre el derecho, en el texto que yo le cité, ¿no? Sobre que el derecho vigente es siempre el derecho que es factible, que es eficiente, que tiene capacidad de producir estados de cosas, y que ese es el derecho de los poderosos, además de los que tienen el poder para poner esas mediaciones de factibilidad. Ahora lo piensa para los derechos, ¿no? Y entra en esa vieja discusión de los derechos, la contradicción, la tensión entre lo que se llama el derecho natural y el derecho positivo, ¿no? El derecho natural, sea en sus versiones ontológicas, ¿no? De tipo, por ejemplo, aristotélico tomista, o el iusnaturalismo racionalista, tienden a diferenciar como una fase perenne, ahistórica, que estaría vinculada o bien al orden, a la larga cadena del ser, en la cual el ser humano, a través de su razón, puede descubrir una parte solo del plan divino, en el derecho natural ontológico, o bien en el derecho natural racional como algo inherente propio a la racionalidad y a la naturaleza humana, que se va en todo caso concretizando y positivizando después, pero donde hay una prioridad, digamos, donde el derecho positivo lo que hace es reconocer un derecho natural que está ya íncito en la naturaleza y en la racionalidad humana, ¿no? Esa discusión clásica de la filosofía, Dussel la reformula en términos de historicidad. Entonces dice, bueno, no, en realidad lo que hay, como los derechos son también mediaciones para lo que le corresponde a un sujeto que está arrojado, ¿no? En un proyecto, está yecto adelante en un mundo, por lo tanto está proyectado en un mundo, es ser en un mundo humano, ¿no? Que tiene sentido para él. Los derechos son también normas que reconocen mediaciones para que ese sujeto pueda realizarse, pero realizarse en el marco del proyecto, del mundo en el que vive. Y entonces eso no es una cuestión de eternidad, es una cuestión histórica. Existen derechos que están vigentes y que son los derechos de los grupos
dominantes, y existen derechos que todavía no son, que son derechos en expectativa, que son nuevos derechos, que son derechos que están siendo reclamados, que empiezan naciendo a partir de valoraciones que se dan desde las necesidades insatisfechas, desde la falta, y empiezan a ser reclamados, empieza un proceso de lucha por el reclamo de nuevos derechos. En ese proceso, algunos de los derechos que estaban vigentes empiezan a deslegitimarse, empiezan a perder su vigencia, y empiezan a legitimarse y a ser cada vez más reflexionados y después objetivados en instituciones y en normas, nuevos derechos que surgen de los procesos de lucha, ¿no? Entonces, la cuestión no es derecho natural y derecho positivo, sino el proceso histórico por el cual se van positivizando a partir de las distintas luchas, de los movimientos políticos, de los movimientos sociales, de las alteridades que antes estaban excluidas, nuevos derechos. No hay una tensión entre derecho natural y derecho positivo. Hay una historicidad de los derechos, donde existen derechos que en una determinada situación, en un determinado contexto histórico, están vigentes y que empiezan a ser deslegitimados y que ceden a nuevos derechos que surgen de procesos de lucha, ¿no? Y bueno, da varios ejemplos históricos, los derechos que tenían que ver con las relaciones de enfeudamiento en el medioevo entre señores feudales, son muchas veces derechos que tenían vigencia pero que la pierden, que son deslegitimados, y emergen los derechos de la burguesía, los derechos que tienen que ver con la propiedad, con la libertad, con la autonomía de la voluntad para contratar, con la descorporativización, desregulación de las relaciones económicas. Y esos derechos, en algunos casos, por las nuevas luchas, por los nuevos movimientos que van surgiendo, se mantienen, y en otros casos pierden su legitimidad y pierden su vigencia. En todo caso, el nuevo derecho siempre no es totalmente nuevo. Integra algunos de los derechos que se han mantenido, pero incorpora sobre todo los nuevos derechos que surgen de un nuevo proceso de luchas históricas y sociales. Y eso, bueno, tiene mucho que ver con esta idea que se cultiva en muchos cuadrantes de América Latina sobre la interpretación y la práctica crítica en materia de derecho y de derechos humanos, ¿no? Nosotros aquí en América Latina tenemos muchas escuelas críticas y experiencias de uso crítico del derecho, de servicios jurídicos populares. En Brasil el movimiento del direito alternativo, direito insurgente o direito hallado na rúa. En México, lo que Jesús Antonio de la Torre Rangel llama el uso alternativo del derecho, que lo fundamenta explícitamente desde la filosofía de la liberación y también la crítica jurídica, ¿no? Hay también fundamentaciones que toman mucho de la teoría marxista, pero que se pueden emparentar con este tipo de iniciativas, ¿no? Siendo que la propia filosofía de la liberación también dialoga con el marxismo, sobre todo en su versión dusseliana. Y esto tiene que ver, bueno, con una consideración de tres aspectos, me parece a mí, que hay que ver a la hora de pensar el derecho desde la filosofía de la liberación y centrados, ¿no?, en esta historicidad, en esta historización también, como diría Ignacio Ellacuría, de los derechos humanos desde las mayorías populares y los sectores oprimidos y excluidos.
es una consideración desde la centralidad del principio sociomaterial de producción, reproducción y desarrollo de la vida, que un poco reduce todas las discusiones jurídicas acerca de qué derechos predominan en un caso, siempre desde esta perspectiva que podríamos decir es ius materialista, en algún sentido. Digamos, ustedes saben que ahora está muy de moda en el campo del derecho el problema de qué pasa cuando en un caso concreto se contraponen dos pretensiones, hay derechos en pugna, ¿no? Y se utiliza mucho las fórmulas que incluso están formalizadas lógicamente, de Robert Alexis, que dice que hay que hacer una ponderación, que hay que medir el peso, hay que ver en una circunstancia o en un caso concreto cuál derecho tiene mayor preponderancia. Hay que ver también que no siempre los materiales jurídicos en disputa son normas, sino que muchas veces puede haber normas que están en contradicción con principios constitucionales, por ejemplo, o principios de derecho público, de optimización de determinados fines o resultados que se buscan para el desarrollo de las políticas del derecho, y que bueno, que eso tiene que ser ponderado en cada caso concreto, ¿no? Estas operaciones de ponderación incluso están formalizadas lógicamente, pero lo que ha venido pasando con el contexto neoliberal en los distintos cuadrantes de América Latina es que la ponderación siempre se hace a la defensiva o en retroceso de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Cuando hay que ponderar derechos económicos, sociales y culturales y titulaciones que surgen del mercado, de grandes grupos económicos, prestadores de servicios o que prestan servicios de información y comunicación en condiciones de predominancia de mercado, es como que la ponderación en su aplicación en el constitucionalismo latinoamericano, que acá no se discute tanto en Argentina, pero está muy presente en México, en Colombia, en Brasil mismo, en Chile, siempre se hace a la defensiva y en retroceso de los derechos sociales. Entonces, con un criterio de priorización de derechos como el que surgiría de una aplicación analógica de la filosofía de la liberación al campo sociojurídico, es decir, de una filosofía de la liberación, resulta clara, digamos, la prioridad del principio sociomaterial de producción, reproducción y desarrollo de la vida, con lo cual no serían prioritarios los derechos civiles, y sobre todo los derechos de propiedad privada, sino que serían prioritarios los derechos ecológicos, económicos, sociales, desde la idea que ya Dussel expresaba en ese texto primero, de que la vida, la producción, reproducción y desarrollo de la vida no es un principio más, sino que la vida tiene dignidad, dice. Entonces, interpretativamente, en los campos normativos éticos y por aplicación analógica jurídicos, la vida es el criterio de priorización de otros principios y de otras reglas constitucionales. Por lo tanto, al revés que toda una tradición liberal, de todas tradiciones que vienen del derecho anglosajón y del derecho continental europeo, en la ponderación, y que se aplican acá siempre llevando a la defensiva y al retroceso los derechos económicos, sociales, acá se reduciría esa apertura o ambigüedad interpretativa del derecho, porque resulta claro que los derechos ecológicos y los derechos sociales, las condiciones de dignidad de vida, la alimentación, la salud, resultan derechos prioritarios. Eso por una parte. Por otra parte, si consideramos los derechos políticos, hay también un trabajo muy interesante, o algunos trabajos muy interesantes
de Franz Hinkelhammer. Franz Hinkelhammer, ustedes saben que es un teólogo, sociólogo y economista alemán, que ha vivido toda su vida en América Latina, así que ya es más latinoamericano que alemán por su biografía, que estuvo asesorando al gobierno de Salvador Allende en Chile, y cuando viene el golpe de Estado se exilia en Costa Rica, y desde entonces vive en Costa Rica, donde ha producido la mayor parte de su obra, y que es también referenciado, por ahí en Argentina no es tan conocido, pero es referenciado junto a Dussel también como un filósofo de la liberación, que escribió varios textos. Uno de ellos es Una economía para la vida, donde al final, ¿no?, de desarrollar toda una aplicación, podríamos decir, analógica de la filosofía de la liberación al campo de la economía política, termina diciendo, bueno, pero todo esto requiere también de nuevos derechos políticos. O sea, estos derechos económicos principales, ¿no?, desde la sociomaterialidad de la reproducción de la vida, ecológicos, económicos, sociales, requieren también de nuevos derechos políticos. Y enuncia unos derechos políticos como básicos en este contexto. Dice, bueno, hay que recuperar un derecho de intervenir en los mercados financieros, de regular los mercados financieros, de regular el derecho político, de regular democráticamente una economía financiera súper desarrollada, donde cada día, de cada $100 que se negocian en el mercado internacional, $3 pertenecen a la economía real que produce bienes y servicios y genera puestos de trabajo. $97, fíjense la sobredimensión de la economía de mercados financieros, especulación y sus derivados, $97 pertenecen a la economía financiera. Hay que buscar las fórmulas para gravar, para impedir las transacciones financieras especulativas, para ponerle una temporalidad a las inversiones en los mercados financieros que impidan que entren y a los 2 días se vayan especulando sobre bonos de deuda pública, sobre el costo de las divisas, porque eso afecta las condiciones de vida cotidiana de la gente y es un derecho político fundamental, dice Hinkelhammer. En segundo lugar, hay que regular la forma en que las burocracias económicas privadas financian la política. El financiamiento de la política por las burocracias privadas es un derecho político democrático fundamental, dice. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vivimos en plutocracias legitimadas electoralmente. Plutó, riqueza; kratos, poder, autoridad, el poder de la riqueza. Circunstancias excepcionales de movimientos políticos y sociales en contextos de penuria económica neoliberal permitieron que un obrero tornero del nordeste brasileño pobre llegara a presidente, o que un sindicalista campesino cocalero del Chapare boliviano llegara a presidente. Pero fueron circunstancias muy excepcionales. Lo normal es que tiende a haber una confusión plutocrática entre las élites económicas, las élites de la gestión empresarial tecnocrática y la clase política profesionalizada. Esto que habían dicho descriptivamente, escépticamente, los teóricos de las élites de principios del siglo pasado, Michels, Pareto, Weber, Gaetano Mosca, de que a mayor proceso de masificación social no se da una mayor democratización, sino que sigue habiendo en las organizaciones de masas estructuras elitistas, y que fue después tematizado en términos de lucha de clases y de instrumentalización del Estado por las clases dominantes en términos
marxistas, o venía haciéndolo, es cada vez más una realidad. ¿Cuánto cuesta una campaña electoral? ¿Hasta cuándo podemos seguir manteniendo la ilusión de que la democracia es el gobierno del común, donde cualquiera puede elegir y cualquiera puede ser elegido o elegida? Cuando en realidad el financiamiento de la política, el costo de las campañas electorales, la influencia de todo el contexto de información y comunicación hacen que solamente las personas que tienen un nivel de capital, de riqueza, puedan ser electores magnificados o puedan ser elegidos, y genera una creciente confusión entre clases políticas profesionalizadas y élites económicas. Entonces, dice Hinckelhammer, un derecho político fundamental que hay que recuperar es poder regular democráticamente el financiamiento privado de la política. Y en tercer lugar, hay que regular la mediocracia, hay que regular los grandes grupos económicos, financieros concentrados que manejan la comunicación y la información en América Latina, que son los que forman las prioridades de agenda y las percepciones que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas acerca de los problemas de la vida pública. Entonces, fíjense, ¿no? Una filosofía de la liberación que aplica analógicamente los principios de la ética y de la filosofía de la liberación como criterios de priorización de derechos, tendría primero como prioridad en una sociedad de una altísima letalidad, genocidio por goteo, como dice Zaffaroni, en el continente más desigual del mundo, no el más pobre, pero sí el más desigual del mundo, que es América Latina, tendría como prioridad los derechos que tienen que ver con la producción, reproducción y desarrollo de la vida, ecológicos, económicos, sociales. Y en segundo lugar, derechos políticos que tienen que ver con la democratización también de los condicionamientos que una economía política cada vez más concentrada pone a la democracia, porque hace eso a un proceso de contradicción entre procesos de democratización fuertemente condicionados, con fuertes obstáculos por estas condiciones de desigualdad, de concentración económica y de concentración de los medios de información y comunicación, y por la hipertrofia de la economía financiera, unos derechos políticos de democratización que hacen a una tensión fundamental que vive en nuestras sociedades, que la vemos en Argentina, la vemos en Chile, lo vemos en Brasil, lo vemos en cualquier cuadrante que miremos de nuestro continente, que es entre el avance de los procesos de democratización y el establecimiento de plutocracias que se legitiman electoralmente. Por supuesto, los estoy poniendo como polos antinómicos, y en el medio, porque no todo es blanco-negro, se dan una gama de posibilidades y de grises, pero es una tensión que tenemos que empezar a tomar en cuenta y ser conscientes de ella antes que nos deslicemos directamente a vivir en plutocracias electorales, donde lo único que vamos a poder hacer es elegir a ver qué empresario y qué seócrata va a gobernar el país, o los países, ¿no?, de nuestra América, pensando continentalmente. Bueno, son algunas cuestiones, yo acá ya paro, no sé si fui claro, pero para mí es un gusto poder compartir con ustedes estas que son conjeturas, preocupaciones que surgen de pensar cómo aplicar la filosofía de la liberación al campo del derecho y de los derechos humanos. Por supuesto que quedan muchas cosas por conversar acá, esto son conjeturas y además son incompletas, pero yo espero que pudiendo abrir el diálogo, algunas cosas también vamos a poder ir construyendo en común, ¿no?, de lo que faltó por
por decir que es mucho. Muchas gracias. Carlos, no sé, tenés el micrófono silenciado. Hola. Bueno, Pablo, gracias por darme la palabra. Bueno, gracias en realidad a todo el grupo y a Daniel por haberme invitado. Primero escuchar a alguien que conozco, que tenemos mucha vinculación y que nos ha iniciado también a un grupo un poquito más joven, no tanto más joven que Alejandro, en este pensar el derecho desde una perspectiva crítica situada, latinoamericana, y más específicamente en la filosofía de la liberación, porque teorías críticas latinoamericanas o teorías críticas hay, de distintas vertientes, teorías críticas latinoamericanas también las hay, incluso en el campo del derecho, pero entiendo que el esfuerzo actual que estamos haciendo algunos es de pensar, y algunas, es pensar justamente esto, cómo constituir más sistemáticamente un pensamiento filosófico, de alguna manera subsumido en una filosofía que la ampare, como es la filosofía latinoamericana de la liberación, con todo lo que ello implica. Muchos venimos de pensamiento justamente crítico, del pensamiento nacional latinoamericano, como decíamos en otros momentos, pero hoy por hoy en la teoría crítica de la filosofía de la liberación y en el pensar una ius filosofía. El esfuerzo que hace Alejandro en esta descripción, que si bien es breve, para todo lo que contó, digamos, lo que sintetiza Alejandro en lo que acaba de decir, tiene una densidad muy cargada realmente, pero muy prolija, digamos. Esto de pensar cómo se subsume, digamos, cómo se empieza el derecho como campo práctico dentro de estos principios éticos, que es lo que dice de toda la filosofía de la liberación, Enrique Dussel, ese esfuerzo de incluso tomar de la crítica marxista incluso una serie de principios que después lo va traspolando al campo de la política, y nosotros intentamos, con muchos otros, traspolarlo al campo jurídico. Recuerdo alguna vez habérselo comentado al propio Enrique y él dijo, bueno, el tema del derecho ya le quedará para otras generaciones, como que él, hasta incluso la estética ahora, pero el derecho, él confesó que no fue en lo que terminó profundizando, pero están muy claramente dados los elementos filosóficos y un sistema filosófico bastante prolijo para poder pensar el derecho desde la perspectiva de la liberación. Nosotros llamamos ius filosofía de la liberación, derechos fundamentados de ahí. Con lo cual yo simplemente lo que puedo agregar es que es muy complejo, está en construcción, no es incipiente, realmente ya hay una serie de producción muy importante sobre este tema. Un faro muy importante viene desde México, desde la maestría en la cual está también da clases Alejandro Medici, y ya van saliendo muchos graduados, pensando fundamentalmente en los derechos humanos, no solamente, digamos, perfilado el tema de los derechos humanos, pero acá podemos pensar todo, la teoría constitucional. Alejandro en eso hace también, en un libro que es la Constitución Horizontal, no, el último, Ale, no me acuerdo el título, el librito azul, donde habla muy claramente de la Constitución como concepto analógico. Ahora le va a pasar el nombre ahí, perdóname que no me acuerdo el título. Pero básicamente lo que hace ahí Alejandro con la teoría... Otros gnomos. Otros gnomos. Otros gnomos. Bueno, el subtítulo es un poco más largo, pero como no tengo biblioteca a mano, no me puedo hacer el machete. Pero básicamente ahí, por ejemplo, Alejandro hace un esfuerzo por comprender el concepto de constitución desde un pensamiento analógico, y habla de unas cuantas conceptos analógicos de constitución. Por supuesto, una constitución cultural podemos hablar de una constitución material, podemos hablar, y la más conocida, la más tradicional, y que para algunos es la única, por eso la fetichizan, es la constitución formal o la constitución jurídica, que es la que conocemos y la que se enseña generalmente en la facultad. Así que yo hago este aporte, y lo único que podría agregar para complejizar aún más es que todo lo que acaba de decir también Alejandro incluye también pensar la cuestión de las sincronías y las diacronías, porque esta cuestión de el derecho vigente como el sistema de
dominador del sistema, quien puede imponer las condiciones de poder y materiales para que un derecho esté vigente, después existe una disputa por su eficacia, es decir, cuál del derecho vigente es el que realmente se aplica y cuál no se aplica. Y en eso lo que yo puedo agregar, y hemos escrito algo también sobre el tema, es que en los procesos de lucha también empiezan a aparecer un derecho alternativo, empieza a aparecer una serie de conquistas. Por ejemplo, si nosotros hablamos de los derechos humanos, que están constitucionalizados en nuestra Constitución desde el 94, me refiero a los tratados internacionales, lejos de ser una panacea, pero son un instrumento muy importante. Y la disputa es por tornarlos operativos. ¿Qué quiero decir? Que conviven en un mismo momento derechos nuevos, derechos que son construcciones de la lucha de liberación y de la praxis concreta de liberación, con normas y derechos que han sido puestos en una constitución o en un sistema en otros momentos. Por ejemplo, los derechos liberales, ¿no? Esto, el derecho de la propiedad, etc. Entonces se produce una disputa, y parte de la praxis de liberación es esa disputa por cuál es el derecho que termina triunfando a la hora de tornarlo eficaz. Con esto yo termino y doy un ejemplo concreto. Cuando esto nos sirve para pensar la Corte Suprema como tribunal encargado de justamente decir cuáles son las normas constitucionales, qué normas constitucionales pueden llegar a derogar algunas leyes. E incluso han pensado como inconstitucionales algunas normas de la propia Constitución. La Corte Suprema ha llegado incluso a ese nivel. Con lo cual, pensar la transformación de estas instituciones de una manera mucho más democrática es parte también de una praxis de liberación y un pensamiento jurídico de la liberación. Hablábamos al principio del tema del Consejo de la Magistratura. Es otra institución también que hace a qué tipos de jueces son los que fallan y qué tipos de jueces interpretan el derecho. Y eso es una institución vigente, por ejemplo. El Consejo de la Magistratura, más allá que se derogó, y yo creo que ustedes, no sé si lo recuerdan, y con esto ya termino, lo que fue en su momento, año 2016, si mal no recuerdo, el paquete de leyes que durante el kirchnerismo se llevó al Congreso, fueron sancionadas todas por el Congreso. Una de ellas era la democratización de este Consejo de la Magistratura, que implicaba que los abogados, los jueces y los académicos que debían representar en el Consejo de la Magistratura sean elegidos por voto directo, por voto popular, al mismo tiempo que se elegían las legislaturas. Eso fue derogado ¿por quién? Por la Corte Suprema. La Corte Suprema terminó planteando que esta ley, habiendo sido dictada por el Congreso Nacional, pasando por ambas cámaras, habiendo cumplido todo el procedimiento que dictaba la Constitución, esta norma no eran constitucionales, cuando eran claramente normas mucho más democráticas a la hora de pensar los representantes del Consejo de la Magistratura. Así que lo único que yo puedo convidar para agregar un poco, repito, tal vez de complejidad, es pensar esto, que no es que en algún momento se cae un derecho o un sistema y aparece de la nada un sistema nuevo, sino que van en su momento conviviendo, hay tensiones, y esto se va produciendo en tiempos, en procesos. Esto no lo digo yo, lo dice Enrique mismo, Dussel, pero refiere más que nada al campo político, más que nada, y él habla del institucional también. Pero es muy importante pensar esto, porque si no, pareciera que estamos esperando a ver cuándo vamos a conquistar otro derecho posible, y la verdad es que lo vamos conquistando día a día. El caso de las abuelas de Plaza de Mayo, con el tema de memoria, verdad y justicia, es un campo concreto donde la militancia, la praxis de liberación logró llegar en gran parte a desandar todo el camino de impunidad contra los genocidas de Estado. Así que dentro de eso tenemos algunos ejemplos de dónde podemos seguir caminando. Así que este es el aporte que quería hacerles, saludarlos y saludarlas, y bueno, gracias por invitarme y disponible para cualquier otra charla que pueda aportar algo que sirva. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, de ya que la verdad que podemos seguir dialogando incluso en esta misma conversación porque está muy interesante. Voy a darle la palabra a Gloria, en primer lugar. Sé que en el chat también había alguna pregunta. Gloria, tenés la palabra. Quiero felicitar a Alejandro, maravilloso cómo maneja el método de la analéctica aplicada a un fuerte esfuerzo de construcción, como planteaba también Carlos, ¿verdad? En esa integración de trabajo que llevan construyendo. Me parece muy, muy bien y aplaudo ese manejo de integrar al derecho como campo, ¿verdad? Porque
justamente todo el sistema de pensamiento del maestro es aplicar los principios, el derecho material de la vida, el derecho formal y el derecho de factibilidad, como una determinación determinada, determinante a infinitud de campos. Entonces el derecho es como un campo específico. Yo quisiera aportar un poco en relación a que hay cosas que me causan un poco ruido y agregarles así como que insumos para ir reflexionando un poco. Fíjense que, de hecho, el maestro planteaba que él no le alcanza ya a abarcar determinados campos. Pero justamente antes de morir también el maestro Juan José Bautista Segales, en la última ponencia en que participó en un estado del norte mexicano, planteó como urgencia vital un desafío a todos los que estamos inmersos dentro de la filosofía de la liberación, trabajar al derecho de la liberación. A mí me causa mucho ruido, fíjense eso de conquistar derechos, porque se tiene que ir, digamos, no al aparecer de los fenómenos. Por la experiencia en el caso mío de Guatemala, la batalla de derechos y nuevos derechos también me causa mucho ruido, porque si hacemos referencia al Código de Hammurabi, no son nuevos derechos los del Código Hammurabi, y ahí se concentra Enrique Dussel en los principales derechos que plantea Alejandro, ¿verdad? Pero me causa un poco de temor porque es como pelear dentro del derecho liberal, derechos liberales regulados en la totalidad. Entonces se quedaría como una emancipación óntica. Y el derecho hay que destruirlo de raíz, al derecho liberal. ¿Cuál es el pilar fundamental del derecho? La persona. ¿Qué quiere decir? Es el individuo. Es todo el individuo desde la modernidad que está minando. Entonces, ahí como que tenemos un gran desafío. Recordemos que también Franz Kingelhammer hace un análisis crítico específicamente de toda la institucionalidad que gira alrededor de los derechos humanos. Entonces, a mí me causa preocupación, incluso eso de ganar los nuevos derechos podría ser una forma de fetichización que utiliza el famoso llamado derecho natural, porque el derecho natural es el fetiche. O sea, derecho natural ya dado no existe. Es una creación cultural de las hegemonías desde Roma, porque nuestro derecho, lamentablemente, latinoamericano es un derecho romano, español, y después trasciende al derecho anglosajón con Rawls. Entonces decía Juan José Bautista, tenemos que empezar desde la filosofía del derecho de Hegel, destruir a Rawls, destruir a Kant, ¿verdad? Y luego empezar a tener una batalla epistemológica categorial, porque eso le pasó a Chile. Estaban con categorías de derecho liberal en esa constitución. Entonces, el problema que hay con la potencia popular, como se toma solo con el marco gramsciano de rizoma, de espontaneísmo, tanta muerte, ¿cuántos jóvenes se quedaron sin ojos, sin manos? Pero fue una cosa espontánea, pero la lucha epistemológica, categorial, institucional, se perdió y tiene que haber una mancuerna ahí. Y yo sé que, como dice Carlos, no puede haber como que una cosa cuántica que hoy tenemos derecho liberal y mañana ya no existe. Es un paquetazo. Ustedes planteaban toda la racionalidad irracional de la jurisprudencia judicial, cómo interpretan, cómo se han quedado en el positivismo jurídico, cómo sacan técnico leguleo. O sea, es una institucionalidad tremenda, es una totalidad, pero les dejo esos insumos que a mí me parece que pueden ir abordando para el trabajo que ustedes están haciendo. Gracias, Gloria. Le voy a dar la palabra a Ana para que haga una pregunta y después a Alejandro, porque seguramente por ahí tiene
alguna consideración que hacer de las exposiciones anteriores, y bueno, Ana va a formular una pregunta concretamente. Sí, volviendo, ¿me escuchan ustedes? Porque se apagó internet acá y me escuchan, ¿no? Mira, dos temas, Alejandro, y también puede ser Carlos, bueno, el que quiera. Nosotros en estos momentos, vayamos a la realidad, porque yo filosofía, no soy filósofa, soy militante común, así que voy a aclarar de que hoy, después de una pandemia, donde los derechos fueron perdidos, muchos derechos, ¿sí? Tenemos políticas genocidas que están sustentadas en la legalidad. Lo vemos en toda la política que hubo en Jujuy, Milagros Sala, presa política, en un gobierno nacional y popular, ¿sí? Tenemos una legalidad que es ancestral, que es anterior a la legalidad del Estado y que no se cumple, porque los pueblos originarios en nuestro país no se están cumpliendo, inclusive territorios que no les están siendo otorgados según esa legalidad ancestral, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces hay una ilegalidad que es legítima en nuestro país, una ley injusta, ilegalidad legítima. Entonces, cuando nosotros hablamos de consensos, son legítimos los consensos, porque, por ejemplo, hemos tenido a Macri 4 años. Él se ha basado en una legalidad, o sea, ha legitimado con la mafia la legalidad, ¿sí? La ha legitimado totalmente. Entonces, hay abogados no, el sistema judicial que quieren entrar por un lado y no pueden porque se ha cubierto muchísimo con esta mafia, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer con la pandemia, con la individualidad que se ha creado en estos 2 últimos años? Yo creo que se va a tener que rever unas determinadas cuestiones legales para poder, ¿cómo es que se dice? Ponerlo al día, digamos, esto de los derechos, o no. O nos vamos a seguir basando en derechos que existían hace 3 años, por ejemplo, o 4 años, cuando terminó Macri. Entonces creo que va a haber que actualizar estos temas que vos hablaste. Alejandro, vos diste un tema, resumiste un año de curso en 1 hora y media, 1 hora y pico, ¿viste? Del cual es muy difícil. Pero a mí lo que me preocupa es el hoy, ¿sí? Después de un gobierno como el de Macri, donde esa ilegalidad continúa, porque siguen habiendo presos políticos, y cómo nos ponemos al día con este sistema de derecho que vos estuviste explicando. Me parece que es muy, muy difícil, porque en México te hablan de la 4T, la cuarta transformación, y nosotros estamos alejados a que la gente reaccione a la segunda constelación, por ejemplo, ¿no? Y corremos el riesgo, la realidad es que en el 23 se vuelvan a ganar, legítimamente. Esto es lo más terrible. Bueno, si querés, no sé si fue una pregunta, una tenemos para 5 horas más, no sé. Bueno, sí, la verdad que es un conversatorio, acá estamos co-construyendo y aprendemos todos y todas, no es que hay alguien que sabe y los otros están aprendiendo, sino que estamos todos co-construyendo conocimiento. Bueno, primero agradecerle a Carlos porque el ejemplo que él puso, cuando yo hablaba de esta historización de los derechos y que hay derechos vigentes que pierden, no son procesos que se dan de un día para el otro, ¿no? Hay realmente donde se ve los diferenciales de poder que están por debajo de lo que Dussel llama derechos vigentes frente a los derechos no vigentes de los oprimidos, bien puede pasar que haya una situación gris, que no es ni blanca ni negra, que es intermedia, que es lo que explicó Carlos. Nosotros, por ejemplo, en nuestra Constitución tenemos, es una Constitución bastante especial, porque tiene como capas geológicas, ¿no? Entonces tenemos una capa geológica del siglo XIX, donde el derecho de propiedad privada no es un derecho más, sino que además es un
principio de organización del orden económico y social. Tenemos una capa de derechos sociales que pusieron después de abrogar por un decreto militar del gobierno de facto autodenominado Revolución Libertadora, la Constitución de 1949, bueno, entonces había que poner, ¿no?, derechos sociales porque era muy evidente, digamos, la brutalidad, la barbarie de lo que estaban haciendo. Entonces pusieron el artículo 14 nuevo, o 14 bis de derechos sociales en la Convención de 1957. Y esa es una segunda capa geológica. Y la tercera capa geológica es la de la enmienda constitucional del 94, que tiene el aspecto positivo, que nos da la posibilidad de trabajar con derechos humanos, que es establecer, bueno, algunos derechos nuevos, los derechos políticos, los derechos de usuarios y consumidores, derechos ambientales, garantías procesales, amparo, habeas data nuevos, y sobre todo formar un bloque de constitucionalidad incorporando los instrumentos internacionales de derechos humanos. Ahora, esto que dice Dussel, entonces, en esa complejidad de las capas geológicas de nuestro derecho, ¿no?, que algunas son del individualismo propietario liberal del siglo XIX, otras son del constitucionalismo social de mediados del siglo pasado, pero tan necesario, tan vigente, tan urgente, y otras son del desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos en sus distintas especificaciones y que permiten trabajar con eso. Ahí vamos a ver que hay diferenciales de eficacia, es decir, de todos esos derechos, no todos los derechos tienen la misma vigencia, ¿no? Y eso tiene que ver también con cuestiones de poder, porque lo que Dussel dice es que el derecho vigente es el derecho de los grupos dominantes porque hay una diferencia de poder, porque tienen el poder para hacer que sus derechos sean los que están vigentes. Tienen, yo diría, una sobreciudadanía fáctica. Son grupos que están por encima de los estándares de igualdad y diferencia constitucionales, porque tienen poder para estar por encima. Para ellos, ir a un juzgado, tener un ejército de abogados, el derecho, es una herramienta cotidiana. Para las personas que están en situación de indigencia, de pobreza, que están excluidos, que son discriminados por sus orientaciones sexuales, para el pueblo, digamos, colorido, sexuado, plebeyo, el derecho es una cosa opaca. Los derechos que ellos tienen declarados en las constituciones, y en nuestra Constitución y en los instrumentos internacionales que tienen jerarquía constitucional en nuestro derecho, no son automáticamente exigibles. No tienen servicios de defensa pública numerosos, cualificados, accesibles, acceso a la justicia. El derecho es el derecho de los poderosos, como dice Dussel. Y la factibilidad para que los derechos del pueblo, colorido, sexuado, plebeyo, sean eficaces, es mucho más difícil. Entonces, no es que, como bien aclaró Carlos con los ejemplos que puso, no es que cae un sistema de derecho y sube otro en forma revolucionaria, sino que son siempre procesos, y procesos donde hay avances, hay retrocesos, que dependen de la movilización popular y de la praxis de liberación. Con lo cual, Ana, yo creo que un poco no es que haya que preocuparse por los derechos de hace 3 o 4 años, sino que esto es una cosa cotidiana. Es una cosa cotidiana que depende de la movilización popular, depende de las políticas que permiten que haya acceso popular a la justicia,
depende de que los abogados y las abogadas sean educados, no para ser profesionales liberales, sino que tengan conciencia que en una sociedad profundamente desigual, una persona que maneja la herramienta jurídica es un ciudadano con una responsabilidad social cualificada, que tiene una doble responsabilidad. Tiene la responsabilidad de cualquier ciudadano y la responsabilidad de ser un profesional del derecho con sentido social, con sentido crítico, con sensibilidad. Por lo tanto, no es de 3 o 4 años ni de 100 años, porque nuestra Constitución tiene cosas que son fósiles jurídicos, sino que es cómo eso se aplica, se interpreta y se trabaja desde la movilización popular y desde una praxis de liberación. Y con lo cual, Ana, yo pienso que ahí me voy un poco a lo que decía Gloria y estos insumos que nos daba Gloria. Me parece que es muy importante todo lo que dice Gloria y yo coincido con todo lo que vos decís. Yo creo que al contrario de las teorías liberales y hegemónicas dentro de la filosofía del derecho, de Rawls, Dworkin, el neoconstitucionalismo europeo, que acá muchas veces las academias de derecho, incluso en universidades públicas, abren sucursales, se dedican a repetir lo que dice Alexis, Ferraioli, etc. Pienso que lo que diferencia una filosofía de la liberación y una concepción de los derechos humanos desde la filosofía de la liberación es que hay una consideración del ser humano, de la persona, de los sujetos, de los derechos, por decirlo de distintas maneras, que es mucho más integral y que asume primero que los derechos humanos empiezan por el desayuno, empiezan por la satisfacción de las necesidades que permiten la reproducción de la vida, pero que eso hace posible además el desarrollo, no una vida meramente de reproducción biológica o vegetativa, sino el desarrollo de los proyectos personales en el marco de mediaciones de un proyecto de liberación. Entonces me parece que en eso nos diferenciamos totalmente de todas las filosofías hegemónicas al uso en la academia y que tenemos que seguir trabajando desde las experiencias, los diálogos en este sentido que nos ha dicho el maestro Enrique, que es que tenemos que desarrollar una filosofía de la liberación. Yo totalmente comprometido y de acuerdo con ese postulado, y en lo cual estamos aprendiendo, porque los que venimos del derecho, Gloria, tenemos, como decía al principio, déficits formativos, hemos sido formateados en una academia jurídica, incluso los que venimos de universidades públicas, donde muchas veces estos problemas todavía están ausentes, donde sigue predominando la enseñanza de un perfil de profesional, de una formación de un profesional de tipo liberal, donde predomina todavía esa división entre derecho privado y derecho público, donde el derecho privado sigue siendo hegemónico, algo que hoy ya no se sostiene porque el propio derecho civil, comercial, está atravesado por cuestiones de interés público que deben regular esos ámbitos de convivencia, ¿no? Cuando pensamos en servicios públicos esenciales, en derechos de consumidores, en la prioridad de tener sensibilidad contra las formas de dominación sexogenéricas en las relaciones de pareja, en las relaciones familiares, en el régimen patrimonial del matrimonio, en las relaciones intergeneracionales, de la prioridad de la niñez y la adolescencia, su interés superior, como formas de una pedagógica también de la liberación y de una erótica de liberación que se vinculan, aplicadas analógicamente en el campo del derecho, a principios de interés público en la regulación de las relaciones de familia, de las relaciones comerciales, de las relaciones contractuales. Entonces todo eso está por desarrollarse, y es algo en lo cual estamos aprendiendo, estamos haciendo un esfuerzo. Así que yo muy de acuerdo, Gloria, con esos insumos que usted nos brinda generosamente.
Muchas gracias, Alejandro. Bueno, sí, yo querría destacar una cuestión, ¿no? En las universidades todas estas miradas no están presentes, y yo también quiero destacar que la mayoría de los profesores de Derecho Constitucional, Alejandro es profesor de Derecho Constitucional, ¿no? Derecho Político, Derechos Humanos, bueno, no tienen, o sea, digamos, es una rara avis, digamos, ¿no? Profesor titular, que pregone la filosofía de la liberación, porque los profesores progres, por ejemplo en la UBA, en La Plata, en Córdoba, a lo sumo son liberales de izquierda, o sea, como muy progres, ¿no? Con una mirada muy eurocéntrica, y bueno, que para nada situada, ¿no? Esto lo querría destacar yo también, porque me parece importante. Hay una pregunta en el chat y después le voy a dar la palabra a Cristina, pero primero, Alejandro, te hago la pregunta que está en el chat, que es de Marcelo Ripa. Él pregunta si se puede pensar en justicia legítima como un sujeto de derecho de liberación. Bueno, bueno, yo creo que en disculpame, parte, Alejandro. Marcelo, ¿qué tal? ¿Querés ampliar eso? Sí, Por favor. lo amplío un poquito. Estaba pensando en Ernesto Laclau cuando en su hegemonía y estrategias sociales busca un sujeto postmarxista, ¿no? Y que Enrique Dussel me parece que en 20 tesis de política lo encuentra ahí cuando dice que nuestro sujeto es precisamente el poder que viene desde abajo. O sea, cuando tenemos una hegemonía, dentro de esa hegemonía se provoca una disidencia. Él pone como ejemplo los movimientos feministas. ¿Se puede tomar la justicia legítima como una disidencia dentro de un poder hegemónico como es el derecho positivo que nosotros tenemos acá? Yo de derecho no conozco nada porque vengo del ámbito filosófico, pero tratando de atar cabo, digo, si estamos buscando un sujeto, y me hacía pensar Ana cuando preguntaba, ¿qué vamos a hacer en el 2023? Y bueno, precisamente tenemos que buscar ese sujeto al cual le vamos a ir a dar este discurso de la filosofía de la liberación o del derecho de la liberación, como vos lo estás planteando, ¿no? Que no conozco nada de derecho, por eso yo vengo desde la filosofía, digo, ¿puede que acá tengamos un sujeto disidente? Esa sería la pregunta concreta. Concretamente en justicia legítima acá en la Argentina. No sé si somos todos de argentinos, no sé si Gloria es de México, creo, entonces por ahí puede quedar medio descolgado. Pero es un proceso que se está dando, un poder hegemónico como es la justicia, y a lo mejor ahí tenemos, ¿no?, la punta del iceberg. Gracias. Bueno, Marcelo, gracias por tu pregunta. Yo dividiría la devolución a lo muy importante que vos estás planteando en dos aspectos. Por una parte, vos citaste el texto de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, Hegemonía y Estrategia Socialista, que es un poco hacia una radicalización de la democracia. Lo hacia tengo una acá radicalización de la democracia. Es un texto de los años 80, donde Laclau y Mouffe justamente intervienen en el principio de lo que va a ser la deriva de la socialdemocracia europea hacia posiciones más afines al neoliberalismo. Es un texto de los años 80, yo lo leí en su época porque era una especie de libro muy influyente políticamente, y donde madura un poco la filosofía postmarxista de Laclau, más basada en lo discursivo y en la retórica política, y la construcción de la hegemonía a partir de lógicas de equivalencia, de reivindicaciones de los movimientos sociales populares, entre los cuales uno conseguía ser el hegemónico, ¿no? Y que articulaba distintas, un poco también un intento de romper lo que en esa época era la fragmentación de los nuevos movimientos sociales monotemáticos, vinculados a que ya no había una visión de totalidad injusta, ¿no?, sino que había como una especie de visión de movimientos feministas con sus problemas, movimientos ambientalistas con sus problemas, y así sucesivamente, la fragmentación del movimiento social. Entonces ahí
recupera Laclau en términos de retórica y de discursividad política la idea de la construcción de hegemonía y plantea que entre las distintas reivindicaciones de los movimientos sociales tiene que haber una lógica de equivalencia y una articulación estratégica que permita la construcción de una hegemonía política que radicalice la democracia. Es también una reivindicación de la política en un momento en que la política estaba, digamos, se hablaba mucho de la desafección política, de la crisis de los grandes relatos. Entonces, ese texto tiene ese sentido de intervención política y ya está madura ahí la filosofía última de Laclau, que después la va a aplicar al análisis del populismo, ¿no? En Argentina y en América Latina. Pero bueno, ahí, y vos mencionás las 20 tesis de política del maestro Enrique Dussel. Ahí Dussel, por una parte, toma cosas de lo que dice Laclau, pero él tiene también un diálogo crítico con Laclau, que está en este texto, que son materiales preparatorios y complementarios de la política de la liberación, hacia una filosofía política crítica, donde discute el concepto de pueblo de Laclau y sigue reivindicando la idea de que el pueblo, entendido como pueblo plebeyo, como el conjunto de subjetividades que tiene necesidades, que tiene sufrimiento corporal, que tiene todavía una sociomaterialidad, no es solamente una cuestión de construcción discursiva o de retórica política, ¿no? Pero en todo caso incorpora esta cuestión de la hegemonía haciéndole esa salvedad a Laclau, porque lo que hace Dussel no es simplemente repetir lo que dice Laclau, sino incorporar esta dimensión estratégica de la articulación en una lógica de equivalencia de las reivindicaciones de los movimientos sociales en la construcción de hegemonía como un momento que hace al principio crítico de liberación como estratégico, como construcción de hegemonía, ¿no? Diríamos, si fuera la ética de la liberación, en el tercer momento de factibilidad crítica, el principio de praxis de liberación. Pero a su vez, esos movimientos sociales cuyas reivindicaciones equivalenciales se articulan para producir, dice Dussel, un hegemón analógico, ¿no? Porque además aplica el método analógico a ver cómo se da esa articulación de reivindicaciones equivalenciales de los movimientos, tiene también todavía un sustrato que es las necesidades de las subjetividades, de la corporalidad de los grupos y de las personas necesitadas. Tiene una dimensión sociomaterial. O sea, hay dos sentidos en los cuales Dussel, me parece a mí, va más allá que Laclau. Por una parte, lo inserta eso y lo vincula con el principio sociomaterial de la filosofía de la liberación. Y por otra parte, la articulación, que es un concepto que Laclau toma en realidad de Luis Althusser, de la filosofía de Luis Althusser, pero que le da una versión postmarxista, Dussel lo trabaja en términos analógicos. Dice, el hegemón es un hegemón analógico, porque por una parte encabeza esa articulación, esa disputa por la hegemonía, pero por otra parte su reivindicación ya no es monotemática, sino que tiene una capacidad de articular las reivindicaciones equivalenciales de los distintos movimientos sociales. Es un poco lo que pasó en Chile al inicio del proceso constituyente. Ahora estamos todos tristes y afectados por el resultado del referéndum constitucional. Pero hace 2 años, si nosotros nos acordamos, en esas movilizaciones, en la Plaza de la Dignidad, rebautizada así por los movimientos sociales, se articulaban los movimientos que tenían reivindicaciones sociomateriales claras, el problema de que haya un sistema
de jubilación público de reparto en Chile, ¿no? Frente a las administradoras de fondos de pensión. Que haya educación pública gratuita de calidad en Chile, frente a la privatización de la educación heredada de la dictadura de Pinochet y sus políticas neoliberales y mantenida por las políticas de la concertación democrática. Reivindicaciones sindicales de los trabajadores, de las trabajadoras, el movimiento feminista, el movimiento de los pueblos originarios, especialmente en la Araucanía, el movimiento mapuche. Todos movimientos sociales que consiguieron una lógica de equivalencia y que se articularon en torno al reclamo de una nueva constitución. Ahí tenemos un ejemplo claro de cómo funciona esa lógica de equivalencia, de articulación y de construcción de hegemonía. Ahora, claro, eso no se sostuvo. Esa alianza social, podríamos decir en términos de diálogo entre Dussel y Gramsci, no llegó esa alianza de clases, fracciones de clases, sectores movilizados en términos sexogenéricos y de identidades, procesos de identificación de los pueblos originarios y reivindicaciones de los trabajadores, de las personas que aspiraban a una jubilación o pensión digna, o al acceso a la educación pública y de calidad. Bueno, todos esos movimientos sociales, esa alianza de clases, de sectores, de fracciones, de movimientos, de organizaciones populares, no llegó a ser un bloque social de los oprimidos y de los excluidos que ejerciera esa construcción incipiente de hegemonía. Y de ahí el resultado del referéndum constitucional. Entonces, bueno, no sé si más o menos con eso la primera parte de lo que vos preguntabas, Marcelo, lo hemos podido conversar. La segunda parte sobre justicia legítima, a mí me parece que de alguna forma todo lo que dijo Carlos Silva en su intervención anticipa la respuesta a tu pregunta, porque él habló del Consejo de la Magistratura, de la Corte Suprema y de las leyes que en su momento promovió el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que tienen que ver con la plataforma de propuestas que Justicia Legítima tenía, ¿no? Para la reforma del Poder Judicial. Que bueno, que fueron rechazadas en su momento por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que las declaró inconstitucionales, más allá de haber sido sancionadas por el Congreso. Ahora, yo creo que sí, digamos, el derecho de liberación no es algo tan común, digamos, que esté instalado en los lemas, en las consignas, en las plataformas de la movilización de las organizaciones populares. Es como un discurso de segundo grado que es una herramienta que nosotros tenemos para reflexionar. Yo no creo que ningún juez o fiscal de justicia legítima diga que hace derecho de liberación, pero nosotros sí podemos interpretarlo en esos términos, poniéndolo en el proceso histórico y viendo que las consignas y que las propuestas de justicia legítima tienen que ver con esa transformación del sistema del derecho y de los derechos humanos, de la cual hemos hablado e interpretado en términos de la filosofía de la liberación de Dussel. Es decir, hay que diferenciar lo que son distintos auditorios y ámbitos de comunicación política y de construcción de reivindicaciones. Nosotros acá estamos en un nivel de reflexividad, en un taller sobre filosofía de la liberación. Y entonces podemos tomar e interpretar ciertas reivindicaciones de los movimientos populares como siendo parte de esa praxis de liberación. Lo cual no quiere decir que si vos le preguntás a un fiscal de justicia legítima, a una jueza, a un juez, te diga yo estoy haciendo filosofía de la liberación, ¿no? Sino que está haciendo una reivindicación de políticas públicas de reforma del Poder Judicial.
Nosotros en realidad lo que hacemos es ir a la retaguardia de lo que hacen los movimientos populares, y lo que ellos hacen y dicen, nosotros le ponemos, lo tomamos con nuestra caja de herramientas, que es la de la filosofía de la liberación. Entonces así podemos adjetivarlo como una praxis de liberación, o como un sujeto de liberación, pero entre nosotros, ¿no? Quiero decir, tenemos que ver esos distintos ámbitos, ¿no? de lo que es la militancia en el campo, en el terreno, que tiene la necesidad de usar términos que tengan resonancia cultural con el sentido común del pueblo, ¿no? Nosotros acá nos damos este lujo de ir a la retaguardia de ellos y poder utilizar la herramienta de la filosofía de la liberación. Gracias, Alejandro. Bueno, Gracias. estamos llegando al final, pero tenemos todavía manos levantadas. Yo quería una pequeña frase para hacerla visible. Arturo Sampay dice en Constitución y Pueblo algo así como: no basta con teorizar sobre la justicia, sino que hay que luchar para realizarla. Y creo que eso es lo que de alguna manera, bueno, hacemos desde estos espacios, ¿no? O sea, no es solo teorizar, sino luchar. Y quiero reivindicar a Sampay, ¿no? Que es otro negado en las universidades públicas, privadas, etc. Bueno, perdón, Cristina, te doy la palabra. Sería la última intervención que tenemos, la de Cristina, y ya estaríamos, bueno, si Alejandro tiene que seguramente contestar o hacer alguna otra observación o consideración, y después vamos a ir cerrando. Cristina, te doy la palabra. Trato de ser lo más concreta posible, aunque me resulta difícil. Porque ya entre que hemos ido hablando ya se me perdió la pregunta, ya bueno. Entonces voy a sintetizar lo que creo que he entendido para que me digan si la chingué mucho o más o menos. Yo creo que de lo que entendí, hemos hablado de dos niveles: el nivel concreto situado en el hoy, en el ahora, en el acá, y lo deseable, digamos, otro momento, lo deseable. Entonces, hoy es todos los problemas que tenemos hoy es ir como mejorando o trabajando con las herramientas que tenemos para ir mejorando la situación a nuestro favor, a favor de lo que queremos la vida. Y desde el otro punto de vista más general, que yo creo que la compañera de Guatemala se refería un poco a eso, a mí me parece que el único derecho natural que entiendo que tenemos desde la visión de que yo no puedo decir que sea de la filosofía de la liberación ni de nada, porque no soy filósofa, pero es el derecho que me dio la naturaleza a nacer, a vivir. Entonces, y eso es en una comunidad, eso es lo único que yo tengo claro. Y tiene que reproducirse y perpetuarse ahí. Y entonces, en este momento de la historia, la humanidad está en riesgo de desaparecer, ¿no es cierto? Entonces, yo no digo que esto va a cambiar de un día para el otro, pero que tenemos las condiciones dadas para que tratemos de poner énfasis en eso, en que tenemos que sobrevivir, y con este sistema no sobrevivimos, pero no sobrevivimos no los que no estamos a favor, no sobrevivimos ninguno, más que los que están locos y se creen que se van a ir a vivir a Marte. Pero bueno, qué sé yo, allá ellos. La especie está en riesgo, entonces me parece que estamos en condiciones buenas para pensar y para tratar de hacer reflexionar acerca de que acá el individualismo no va más porque solo no nos salvamos, no nos salvamos. No es una utopía. O sea, todo lo que hemos pensado no va más frente a la realidad global. Y bueno, frente a la realidad concreta es para muchos que ya hoy ya se mueren de hambre, pero bueno. Entonces yo quería saber si había entendido, si había entendido, nada más. Gracias, dejo porque ya tenemos poco tiempo. Alejandro, no sé si tenés alguna. Y sí, ha entendido muy bien, Cristina, ese es el problema. Tenemos muchísimos problemas de mediano largo plazo y problemas coyunturales. Y todos
exigen, como siempre, cuestiones estratégicas que articulen el corto plazo con el mediano y largo plazo, y el corto plazo también exige decisiones tácticas. Y ahí un poco se da, ¿no?, eso que Dussel dice de los marcos de la acción estratégica, los marcos de principios que no debemos abandonar, pero ver cómo le damos factibilidad, cómo hacemos que no sean al mismo tiempo utopías o palabras que se lleva el viento. Así que entendió perfectamente, en realidad no es que hablamos de cosas abstractas y de cosas de todos los días, sino que están todas articuladas. Lo que pasa es que hay que diferenciar, ¿no?, lo que se puede, lo que es factible hacer tácticamente en la coyuntura, que tiene que ser coherente con una estrategia de mediano y largo plazo, y eso es la diferencia entre reflexionar acá, intentar usar como herramienta la filosofía de la liberación, y el cotidiano, ¿no?, la lucha cotidiana, que siempre es más compleja. Todas las categorías que nosotros usamos son como pequeñas linternas chiquitas que pretenden alumbrar un conglomerado opaco, negro, gigante y oscuro. Entonces vamos enfocando, ¿no? Lo bueno que tiene un pensador como Enrique Dussel, como filósofo de la liberación, es que nos da, todavía tiene esa vieja, esa vieja virtud de los grandes filósofos que se va perdiendo, de sistematizar, de hacer un sistema filosófico que nos permite ubicarnos mejor en este marco de oscuridad, de complejidad y de desamparo, ¿no?, en el cual nos sentimos muchas veces. Y eso es lo que tal vez nos da la esperanza de poder articular estas herramientas con la praxis cotidiana de liberación. Pero yo le agradezco esas reflexiones. Claro que entendió muy bien todos estos problemas. Para mí, bueno, yo en general, si ya vamos a agradecerles, la verdad que para mí ha sido un gran gusto. Yo también aprendo mucho de estos espacios, creo que co-construimos conocimiento. Les agradezco mucho, un gustazo, Daniel, Carlos, Pablo, Marcelo, Cristina, Gloria, sus importantes insumos para pensar, que dan que pensar. Bueno, y a todas y todos los que tuvieron la paciencia de escucharme y de conversar conmigo. Daniel, cerrás. Bueno, compañeros, muchísimas gracias a todos, a todas. Alejandro, muchísimas gracias por compartir saberes. Esto de la filosofía de la liberación realmente es algo muy rico, muy importante, porque no se trata, en las diplomaturas de la filosofía de la liberación no se trata, me parece que eso va a haber que ponerlo en mayor visibilidad. Es necesario, porque a veces nos quedamos con el tema de que, bueno, la gente del derecho, y lo vemos a veces como esos especialistas que están muy lejos, y ustedes han estado, vos con Carlito Silva, con el compañero Pablo, que son especialistas en este tema, lo han hecho esto muy popular, y esto es lo necesario, esto de concientizar, esto de estar con el otro, y me quedo con tantas cosas, con el derecho utópico que planteaste, el derecho a la esperanza, y el derecho a la vida, que es lo primero que plantea Dussel. Por eso, muchas gracias, y sí, recuerdo acá por todo lo que dijiste, en que el yo se perfecciona en el nosotros, que lo plantea Perón en la comunidad organizada. Así que gracias, Alejandro, compañeros, lo despedimos, Alejandro, a Pablo y a Carlos y a todos nosotros con un fuerte abrazo, y nos vemos la próxima. Un abrazo fuerte, fuerte, y gracias. Muchas gracias, compas, un gustazo, realmente muy, muy agradecido. Igualmente. Felicitaciones a todos los compañeros y compañeras que sostienen este espacio. Daniel, a vos te felicito por sostener este espacio que hace tanto tiempo que vienen construyendo,
y te agradezco la invitación. Espero que nos sigamos viendo, siempre a disposición supuesto. para lo que podamos colaborar y discutir entre compañeros y compañeras. Así que mucha suerte, éxitos y sigamos la lucha, compañeros. Sí, Por supuesto. felicitaciones, Gracias. compa. Realmente este espacio es valiosísimo. Así que Gracias, bueno, Alejandro. Gracias. cuenten con Gracias. nosotros